En el mundo de los negocios, cada producto tiene una historia única. Detrás de cada historia encontramos una innovación que ha sido reconocida por la BBC como uno de los 50 inventos más transformadores de la economía moderna por su impacto en la manera en que compramos y vendemos. El código de barras. Surge con el propósito de simplificar la identificación de productos y, posteriormente, para potenciar el comercio omnicanal en puntos de venta físicos y anaqueles digitales. Desde su creación, ha revolucionado la gestión de inventarios y la trazabilidad de productos, fortaleciendo la cadena de suministro, reduciendo costos, minimizando errores y mejorando la experiencia del consumidor. Desde 1986, GS1 México ha facilitado el comercio, unificando y estableciendo los fundamentos para la transformación digital de las empresas, siendo un socio clave para la profesionalización, crecimiento y sostenibilidad de los negocios de las industrias de retail, manufactura, salud, banca y finanzas, primario y moda. A través de ofrecer soluciones como la app InfoCode, que proporciona información confiable sobre tus productos y empodera al consumidor, o Inventario Inteligente, una plataforma que garantiza la disponibilidad de tus mercancías en el punto de venta, o en el caso de Sinfonía Más, el catálogo electrónico más completo para fortalecer la relación comercial con tus socios de negocio mediante mensajes electrónicos y otros estándares. Todas estas soluciones nos permiten hablar el lenguaje global de los negocios. De cara al futuro, estamos liderando la transición de los códigos de barras tradicionales hacia los códigos 2D. Esta evolución fortalecerá la cadena de suministro, empoderará la toma de decisiones y ofrecerá mayor seguridad a los consumidores sobre sus compras. Desde la huerta o la fábrica hasta que los productos llegan a las manos del consumidor, GS1 México se destaca como un aliado estratégico para el crecimiento y la excelencia empresarial. Juntos, estamos codificando un futuro de innovación, sostenibilidad y colaboración para mejorar la calidad de vida de las personas. Por todo ello, acércate con nosotros, porque en GS1 México lo tienes todo. Productos y servicios que impulsan el crecimiento y la calidad en cada etapa del proceso, desde la producción hasta la satisfacción del consumidor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta sesión. Mi nombre es Diego Zúñiga, parte del equipo de GC1 México. Y como pueden ver, el día de hoy estaremos presentando este tema que lleva por nombre El poder de los datos y la IA en la era del 2D. Para esta sesión nos acompaña Carlos Chiang de la empresa Neurotrade, a quien me gustaría presentarles y posterior a ello cederle la palabra para poder presentar este grandioso tema. Em, por su parte, Carlos es un consultor de negocios e innovación con más de 13 años de experiencia, especializado en inteligencia artificial generativa. Como fundador de Neurotry, se dedica a integrar soluciones de IA para optimizar procesos y productos, alineando estas tecnologías con estrategias empresariales para mejorar la eficiencia e impulsar la innovación en sectores como e-commerce, cadena de suministro, ventas y energía sustentable. Es ingeniero industrial con una maestría en innovación por el TEC de Monterrey. Además, cuenta con certificaciones como AWS Certified AI Practitioner, Design Thinking y Project Management Professional, y ha realizado estudios en Future Thinking en el Institute for the Future. Ha colaborado también con empresas como BMW Group, Tec de Monterrey, Grupo Herdes, UCamp y Grupo Salinas, aportando su expertise e inteligencia artificial para mejorar sus operaciones y estrategias. Carlos ha impactado a más de 1.500 personas a través de conferencias y capacitaciones sobre inteligencia artificial, desarrollando su propia metodología para aplicar la IA generativa en la resolución de problemas empresariales. También es un promotor del emprendimiento, la educación financiera y el desarrollo de habilidades de vida tanto para niños como adultos.
Actúa como conferencista y mentor en organizaciones como Startup México, Talent Eland, Mass Challenge y Bridge for the Billions, donde comparte su experiencia y conocimiento para inspirar y guiar a las próximas generaciones de líderes. Y pues bueno, con esta presentación y sin más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida a Carlos para que nos pueda presentar este grandioso tema y estoy seguro que será de mucho valor para ustedes. Así que Carlos, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias, Diego. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a todos los asistentes. Y si me das permiso ahí para compartir, voy a iniciar la presentación. Listo, adelante, Carlos. Muy bien. Los códigos de barras se escanean a más de 10.000 millones de veces al día. Para poner algo en contexto, estamos hablando que esta cantidad es mucho mayor que las veces que se escanean, o bueno, más las veces que se hacen búsquedas en el buscador más importante del mundo, que es Google, donde aproximadamente son 8.5 mil millones de búsquedas que se hacen al día, ¿no? Y esto es algo muy relevante porque sin duda ha tenido un impacto en la forma en la que compramos, en la forma en la que transaccionamos y en toda la cadena de valor relacionada al retail, ¿no? Entonces, la era del código 2D está convirtiendo cada punto o cada producto en una fuente de datos muy relevante, ¿no? Entonces, estamos pasando de una era de 1D a 2D, donde es importante esta transición relacionada a datos, una transición importante, una transición relevante en donde hay mucho interés de parte de los consumidores y de parte de los retailers en utilizar estos códigos 2D, ¿no? ¿Y cuál es el interés actual principalmente? Pues según esta investigación que se hizo en 2024, algunos de los puntos más relevantes de interés relacionados a estos códigos 2D están el control de productos caducados como primer lugar, la gestión de inventario, ¿sí? Es un tema pues que siempre ha interesado pues a todos los involucrados de la cadena de valor o de la cadena de suministro del retail, el cumplir con los requisitos regulatorios y del mercado, que también es importante, la agilidad en las operaciones también de caja, la trazabilidad, creo que es un tema bien crítico, ajá, que tiene que ver también con, pues, el conocer esta información adicional de, de, de cuándo, pues, a lo mejor vencen o expiran estos productos, ¿no? Y el compromiso del consumidor, ¿no? Y la sostenibilidad entre otras cosas, son algunos de los temas más relevantes que pueden estar asociados a este interés de parte del retail, ¿no? Entonces, no solo es infraestructura, es transformar, o sea, no solamente nos vamos a preparar para cambiar y actualizar nuestra infraestructura, es una transformación que viene a una organización basada en datos. Y este es un paso muy relevante que abre las puertas para una gran cantidad de aplicaciones, ¿no? De usos, etcétera, pero que pues este es uno de los primeros pilares para que exista y se dé esta transformación que vamos a vivir, una transformación de una organización basada en datos. Y el poder surge también pues al utilizar todos estos datos aplicando la inteligencia artificial a una nueva realidad. Y para hablar de inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial, como ya la conocemos, es una herramienta pues muy poderosa, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué nos dice Gerd Leonard, que es un futurista, sobre esta herramienta. Por favor, avísenme si no escuchan por ahí, ¿sale? Artificial intelligence is a power tool. People with the power tool
will beat people without the power tool. Right? What's new about that? Ok, entonces, así como ocurre con las personas que usan herramientas versus las personas que no usan herramientas, pues hay una disparidad o hay una ventaja de unos versus otros, pues también lo va a haber en las organizaciones, ¿sí? Ya que las organizaciones, pues al final son entes que están construidos o constituidos, organizados por personas. Entonces, mientras las organizaciones empiecen a apalancarse de las herramientas poderosas como la inteligencia artificial, entre otras cosas, para sobresalir y para optimizar el uso y el aprovechamiento de todos esos datos, que vienen de esta transformación que se está viviendo desde ya un tiempo, pero se está acelerando un poco más. ah, Versus aquellas que no, pues habrá una gran diferencia en temas de competitividad. Y entonces el tema es datos, datos y cómo aprovechamos esos datos, ¿no? Pero también hay muchos retos, pero también hay un mundo de oportunidades. Gracias a todos estos cambios que están habiendo actualmente, las nuevas oportunidades pues se están abriendo en diferentes direcciones, ¿sí? Y en un momento, una transición tan relevante como la que estamos viviendo ahora, es una gran oportunidad para nosotros poder apalancarnos de estas tecnologías para transformar nuestra organización y sobresalir. Según McKinsey, dice que esta transformación guiada por la inteligencia artificial pues requerirá o tendrá un impacto prácticamente en toda la organización, ¿no? Se generarán nuevas ocupaciones emergentes, habrán cambios en la forma de trabajar, trabajaremos de una forma diferente, habrán definitivamente cambios en los salarios y habrá una actualización fuerte de habilidades, ¿sí? Y hablando de habilidades, la capacidad de la inteligencia artificial, y esto es un dato para el 2020 del 2024, ahorita ya estamos mucho más avanzados en tan solo unos meses de diferencia, en menos de un año. Y las capacidades de la inteligencia artificial en cosas muy particulares o en tareas muy delimitadas están ahora sobresaliendo ya de las capacidades promedio de las personas. Entonces, tendremos que ver cómo aprovechar estas capacidades de la inteligencia artificial más las capacidades humanas para hacer un dúo, para hacer un buen vínculo que pueda ayudarnos a mantenernos competitivos y poder sobresalir en una era que le llamamos, podríamos llamarle una era de automatización. Se espera que la inteligencia artificial, al menos la generativa, pudiera agregar al menos 7 billones de dólares en los próximos 10 años, ¿no? O de aquí al 20, ya son menos de 10, pues de aquí al 2030 aproximadamente, ¿no? Y que pueda incrementar al menos un 1,5% en productividad total, ¿sí? Que eso es muy factible. Vemos gráficas como esta, en donde, según Goldman Sachs, ha analizado el aumento medio de la productividad y este aumento medio de la productividad ha crecido sustancialmente después del 2022, ¿no? Usualmente pues siempre vamos aumentando de productividad porque vamos apalancándonos de nuevas tecnologías y de nuevas herramientas. Sin embargo, a partir del 2022 las cosas empezaron a tener un impacto mayor en temas de productividad gracias a la inteligencia artificial generativa y ya empezamos a ver los primeros aumentos de productividad, ¿no? Y cuando hablamos de productividad no solamente hablamos de hacer más o más cantidad, ¿no? Según Bill Gates menciona que productividad también tiene que ver con mejorar la calidad de lo que hacemos, ¿sí? Entonces son dos cosas bien importantes. Aumentar la cantidad, ¿sí? O disminuir el tiempo de las cosas que hacemos, cualquiera de los dos, al final es tiempo. Y el otro tema muy relevante tiene que ver con la calidad de lo que hacemos, ¿no? Y eso se va a ver reflejado
¿de qué nos sirve tener mayor calidad en lo que hacemos? Se va a ver reflejado seguramente en una mayor rentabilidad, ¿no? En términos financieros o en un crecimiento, en mayor adopción de usuarios, etcétera. En eso se va a ver reflejado seguramente, ¿no? ¿Cómo nos puede apoyar la inteligencia artificial? A través de 4 puntos específicos, ¿sí? Pero que estos 4 puntos específicos pudieran, pues, abarcar, pues, prácticamente mucho de las cosas que hacemos hoy en día, ¿no? Y en este caso, pues, tiene que ver con, uno, la innovación. Se van a crear nuevos modelos, nuevas formas de trabajo, etcétera, nuevos productos y servicios relacionados con estos sistemas de inteligencia artificial. Número dos, la experiencia al cliente se va también a transformar, mejorándola y haciéndola incluso más humana. Por ahí decían que al final todo se iba a volver pues más digital y eso iba a quitarle o deshumanizar esta experiencia, ¿no? Sin embargo, lo que está ocurriendo al día de hoy es que gracias a la inteligencia artificial podremos humanizar un poco más esta experiencia, ¿sale? Ahora, también podremos tomar mejores decisiones o podemos aumentar la capacidad en cómo tomamos y la calidad de cómo tomamos estas decisiones, ¿no? Porque habrán muchos datos disponibles, viviremos en un mundo hiperconectado y entonces el ser humano pues no tendrá la capacidad o no tiene la capacidad para poder analizar tantos datos en tiempo, prácticamente tiempo real, ¿no? Y tomar decisiones conforme a ellas. Entonces, para apalancarnos de esos datos, tendremos que usar herramientas que nos ayuden a generar estas hipótesis que al final nosotros validemos, pero que puedan ser generadas de forma incluso automática. Y lo que habíamos hablado anteriormente, el tema de la productividad, que sin duda es uno de los puntos más relevantes hasta el día de hoy y por el cual se ha reconocido un poco más el impacto de la inteligencia artificial, ¿no? Acuérdense, 2 puntos muy importantes relacionados a productividad, tiempo y calidad, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Al final el conocimiento estará disponible en las máquinas de una forma que no hemos visto anteriormente, ¿sí? Y entonces, ¿cómo agregamos valor, ¿sí? Si el conocimiento ya no viene de las personas específicamente, ahora hay mucho conocimiento también en las máquinas y estará disponible este conocimiento en todos los puntos de contacto, ya sean digitales, físicos, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros agregar valor, no? Yo creo que esto es mucho relacionado con la innovación o creatividad, cómo nos apalancamos de nuestras habilidades y de las capacidades de la tecnología para pues poder innovar, ¿no? Y entonces si las capacidades de la tecnología cada vez son mayores, eh, no basta con hacer este tipo de cosas, ¿no? Es decir, tenemos una capacidad pues muy alta tecnológica y entonces queremos adoptar a un ecosistema, a un entorno, pues no está preparado para estas capacidades y entonces tenemos algo como esta imagen, ¿no? En donde al final seguramente va a ir más rápido, ¿sí? Pero pues nos va a llevar a un destino posiblemente malo. ¿Por qué? Porque se puede dañar, se puede averiar las llantas, etcétera. No está construido el entorno para esto, ¿no? Entonces tenemos que construir el entorno, el ecosistema que nos lleve a apalancar de manera correcta ese valor, ese valor de la tecnología, ¿no? Y entonces podamos justamente aprovechar al máximo todas estas capacidades tecnológicas, ¿no? Y el futuro pues ya es enorme, ¿no? Los clientes cambian sus hábitos a gran velocidad y exigen más. Entonces debemos analizar más datos y ofrecer mejores experiencias cada vez más personalizadas. Aún así, pues apenas comenzamos este viaje, ¿no? Este, uno de los grandes también aquí en temas de retail y que nos habla sobre esta necesidad justamente de transformarnos, ¿no? Y de cómo pues apenas estamos comenzando por este journey que nos va a llevar a una transformación muy relevante, que al rato vamos a ver algo sobre eso, ¿no?
Ya platicaron un poco sobre mí. Dirijo una compañía que se llama Neurotry y nosotros ayudamos a otros a implementar inteligencia artificial. He participado en muchos temas relacionados con IA en diferentes industrias y pues es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Veamos un poquito acerca del viaje de los códigos sobre 1D al 2D, ¿no? Pues esto es un cambio en la tecnología, sí, pero es un cambio también, yo creo, en la parte incluso cultural, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver por qué. En la era de una dimensión del código de barras, que sin duda ha sido, como decía anteriormente el video, uno de los inventos pues, de mayor impacto, porque pues, ha transformado la forma en que hacemos transacciones en el retail, en que comercializamos, en que vendemos, en que compramos, etcétera. Y pues es uno de las cosas más usadas en el mundo, más que las búsquedas incluso de Google, pues ha revolucionado realmente pues las transacciones de una forma más rápida, precisa, los inventarios, etcétera, ¿no? Entonces, el código de barras, pues también como lo conocemos actualmente, pues tiene más de 50 años, ¿sí? Operando, ¿sí? Y actualmente, pues, se busca una transformación para satisfacer las demandas actuales, ¿no? Demandas actuales de los consumidores, de la operación, de la cadena de suministro, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, nace esta evolución hacia el 2D, ¿no? En donde pues alguien sí desarrolló este código que es un poco más versátil, que tiene capacidad 20 veces mayor, ajá, para almacenar pues datos adicionales y que nos da esta flexibilidad de vincular datos, incluso pues son datos fijos que al final nos pueden llevar a datos también dinámicos, ¿no? Y a través de un escaneo pues hay posibilidades infinitas, ¿sale? Entonces, para ver un poquito como estas diferencias, la capacidad, por ejemplo, o las diferencias entre un D a 2D, la capacidad de los datos hasta 30 caracteres y en 2D tenemos pues hasta 7000 numéricos o 3000 alfanuméricos, ¿no? Que es una variedad pues increíble, una diferencia increíble, ¿no? El tipo de información, pues acá, pues categórica y del otro lado podemos tener información contextual, ¿no? Lote, caducidad, número de serie, URL, promociones, etcétera. Una gran cantidad de información, ¿no? Que sin duda nos puede servir y podemos explotar de una forma diferente. Acá pues hay mecanismos de lectura, clase lineal, requiere alineación, visión por cámara, omnidireccional. Hay muchos ahorita ya sistemas que pueden o tienen la capacidad para leer ambos códigos de barra, ¿no? Resistencia a daños, pues baja, en el otro es un poco más resistente a los daños, ¿no? Y usos típicos, pues el código 1D, pues de una dimensión, pues lo podemos ver pues más puntual en el punto de venta, en la gestión de inventarios básica, ¿no? Pero el 2D lo vemos un poco más en temas ya adicionales como trazabilidad, como marketing, como experiencia del consumidor, como gestión avanzada. Esto es una gran diferencia. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué. Entonces, ¿estamos listos para la próxima evolución en la identificación de productos o no? ¿Sí? Y el consumidor, pues en el siglo XXI, pues busca una conexión, busca trazabilidad, busca confianza, busca transparencia, ¿no? Exige estar más conectado y tener cada vez más información. Sí, habemos consumidores que cada vez investigamos más lo que estamos consumiendo y lo que están haciendo las empresas relacionadas con los productos que estamos consumiendo, ¿no? Y entonces también buscamos pues nuevas experiencias y un compromiso incluso de la marca y una sostenibilidad, ¿no? Por ahí hay números interesantes donde se dice que el 79% de los consumidores compraría productos con QR code
con información adicional, ¿no? Porque necesitan o necesitamos esta información adicional, ¿no? E incluso la mayoría de ellos, 6 de cada 10 personas, pagarían más por un producto que tuviera información adicional. No es, dense cuenta que no es un producto con el código 2D, o sea, lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es la información adicional. Lo que hace la diferencia entonces es la información adicional. Ustedes, para hacer como algo un poco más representativo, ¿qué información ustedes, todos somos compradores, qué información ustedes les pedirían a las marcas que compran? ¿Sí? ¿Qué información creen que les pedirían a las marcas que compran? Entonces, creo que al final todos tenemos algo que pedir, ¿no? Algo que preguntar o incluso alguna duda, alguna curiosidad adicional acerca de los productos que consumimos, que compramos. Entonces, como compradores, realmente esperamos más información. Y esta es una era en donde los datos y la información debe estar disponible al instante y de la forma en la que la necesitamos, de una forma sencilla, práctica y para todos, para que nosotros tomemos mejores decisiones, ¿no? Por ahí se dice que y hemos dado esto en unas pláticas anteriores, que el futuro del retail también pues va a estar impactado por compradores que no son solo ahora humanos, que ahora son máquinas, compradores máquinas. Y esto es un gran cambio de paradigmas. ¿Por qué? Porque antes, hasta esta era, los únicos que comprábamos eran los humanos, ¿sí? En la era de la inteligencia artificial o la era de la automatización, van a haber máquinas que vayan a efectuar compras también. Y entonces estas máquinas compran o comprarán muy diferente a como compran los humanos. Pero sin duda los datos jugarán un valor muy, muy relevante, ¿no? Y veamos un poquito acerca de la ola de adopción de la inteligencia artificial. eh, Ahorita estamos, o la mayoría de las empresas, 7 de cada 10 empresas, está experimentando pilotos acerca de cómo abordan o adoptan la inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, aunque la mayoría ya está haciendo cosas con inteligencia artificial, esta gráfica me gusta mucho porque ejemplifica que no nos vamos a quedar ahí. Y hay muchas fases que siguen adelante que van a ser muy importantes, como cuál, no solamente se va a experimentar, se van a crear productos relacionados con AI, algunas aplicaciones, etcétera, sino va a haber una reinvención funcional. Los procesos van a cambiar, las formas de trabajar van a cambiar. Y luego viene una segunda etapa que en donde tendremos una reinvención a nivel empresa, es decir, la forma en que hacemos modelos de negocio o creamos o generamos rentabilidad incluso va a cambiar, ¿no? Se crearán nuevos productos, nuevos servicios, etcétera, y el cambio va a ser a un nivel mucho mayor. Pero no nos quedamos ahí. Y luego, la siguiente fase va a ser una fase que va a impactar a la industria o a las industrias, ¿sí? Y va a venir una reinvención de la cadena de valor entre industrias. Industrias se van a transformar, industrias nuevas se van a crear, ¿sí? Entonces, esto es bien relevante porque yo creo que cambiar nuestra mentalidad de cómo vemos este impacto de la inteligencia artificial es bien relevante para que abordemos estos cambios de la mejor forma posible, ¿sale? Y no podemos pues detener la ola, pero podemos sí o sí surfearla, ¿no? Y para desbloquear el valor de los datos necesitamos ayuda de la inteligencia artificial. A través del análisis de grandes volúmenes de datos, la eficacia y la personalización, no hay manera que personalicemos, por ejemplo, la comunicación o el contenido o los datos hacia una persona, hacia cada persona.
en tiempo real, si no es con inteligencia artificial, ¿no? Es muy difícil, muy complicado y tendrían que haber muchas personas detrás tratando de personalizar esto y por lo tanto no es factible, ¿no? Pero gracias ahora a la inteligencia artificial se pueden hacer muchas cosas relacionadas con esto, ¿no? Y pues te apalancar de todos estos beneficios para todo el ecosistema, ¿no? Buscamos al final como un objetivo mayor tener una columna vertebral sólida donde exista pues inteligencia artificial en aplicaciones y en plataformas digitales, pero también datos y pues estas herramientas de AI apalancadas para robustecer pues el manejo de todos esos datos con una infraestructura física y digital que realmente pues puedan aportarnos valor, ¿sí? Por ahí nos dice el jefe de Machine Learning de una empresa muy importante y también profesor en el MIT, que la mayoría de los datos del mundo son no estructurados. La capacidad de analizarlos y actuar sobre ellos representa una gran oportunidad. Y aquí les voy a mostrar algo sobre los datos estructurados y datos no estructurados. ¿Por qué? Porque hay una gran oportunidad ahora gracias a la inteligencia artificial generativa, que esto pues, es muy reciente, de cómo y de la manera en que podemos explotar pues, estos datos, ¿no? Cuando hablamos de datos estructurados, hablamos de datos que conocemos actualmente, que están en bases de datos, en Exceles, pues organizados, etcétera, en columnas, en fechas, números, caracteres, etcétera, ¿no? Según Gartner, aproximadamente el 20% de los datos de la empresa están en datos estructurados. Solamente el 20% de los datos de la empresa. Y entonces, ¿dónde están los otros 80%? ¿No? Y se encuentra en datos no estructurados. Datos no estructurados. ¿Sí? Y esta información no se encuentra en bases de datos. ¿Sí? Eh, Se encuentra en imágenes, en videos, en audio, en hojas de cálculos con información dispersa, con emails, en archivos de texto, en presentaciones, etcétera. Entonces, gracias a la inteligencia artificial podemos ahora trabajar con esos datos no estructurados, analizarlos e incluso convertirlos a datos estructurados para tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces viene una evolución necesaria, con cambios rápidos, análisis de datos y personalización con inteligencia artificial, ¿sí? Pues en los cambios rápidos los clientes modifican sus comportamientos de compra a velocidades sin precedentes, por lo tanto, nosotros tenemos que tener la capacidad de adecuarnos a esto o ajustarnos a estas modificaciones de comportamiento, ¿no? En el análisis de datos, pues se requiere un análisis pues cada vez más profundo para entender pues estas tendencias, ¿no? Y esto pues claramente nos podrá ayudar la inteligencia artificial. Y luego viene la parte de personalización, en donde se vuelve esencial para conectar con el consumidor moderno, ¿no? Y entonces los datos, pues al final es el combustible de la inteligencia artificial, tantos datos estructurados como datos no estructurados, ¿sí? El código 2D va a habilitar también para nosotros esta transformación, ¿sí? Porque al final entregará al consumidor y a la cadena mayor certeza o mayor información sobre el producto, ¿sí? Y gracias a esto podremos utilizar estos datos de una mejor forma, ¿sí? Ahora llegaremos a un nivel en el que podemos conectarnos con los usuarios, podremos comunicarnos con los usuarios que están haciendo la compra en el momento de la compra y poder conocer sus necesidades o incluso interactuar con ellos. Y yo creo que esto es una gran oportunidad. Por ejemplo, las marcas ahorita no tienen la capacidad de comunicarse con sus usuarios finales, ¿no? Es muy difícil que la marca directamente se comunique con el usuario final, ¿sí? Sin embargo, a través
de estos vínculos del código 2D, podremos desbloquear esta oportunidad para una gran cantidad de funciones o de aplicaciones o de formas creativas para poder comunicarnos con el usuario. ¿Y cómo generaría esto valor? Pues al final, si estamos cerca del usuario, podemos entenderlo mejor, podemos influir también en su decisión de compra, en el momento de la compra, ¿sí? Podemos generar mayor lealtad, entre otras cosas, ¿no? Realmente creo que este momento y esta transición va a ser elemental para ver una nueva era de cómo se conecta las marcas con el consumidor final, ¿sí? Y a través, por supuesto, de las cadenas, ¿no? Claro que va a haber muchos retos en esta transformación y aquí colocamos 6 secciones de posibles retos que creemos que pueden haber en toda esta transformación después de mucha investigación y análisis. Algunos van a ser más transparentes para unos y para otros, pues sí habrá mayores retos en ciertas áreas, etcétera. No significa que estos retos lo van a tener todos, sin embargo, creo que son retos que tenemos que tener en cuenta para cuando estemos en esta transformación, entonces podamos pues avanzar de una forma un poco más fluida, ¿no? El punto número uno, o el reto número uno, asegurar la calidad y significado de los datos. ¿Cuál es la misión acá? Construir un lenguaje común, preciso y vivo que acompañe a cada producto, ¿no? ¿Cuáles son los posibles retos que podemos encontrar? Pues inconsistencias entre empaque, web, sistemas, versiones que se pisan, o sea que uno es encima de la otra, etcétera. Lo que llamamos, por ejemplo, basura digital, ¿no? Datos incompletos, mal estructurados, que rompen la confianza al final del consumidor y de todos los involucrados en la cadena, ¿no? Enlaces rotos, desactualizados, tras el escaneo, saturación incluso del empaque, ¿no? Creo que va a haber un reto relacionado con asegurar la calidad y significado de los datos, que esto es muy, muy importante, ¿no? Otro reto de los cuales, o grupos de retos de los cuales creo que puede ser relevante, es el modernizar la infraestructura sin frenar la operación. Modernizar la infraestructura sin frenar la operación. La misión aquí es construir un lenguaje común, preciso y vivo que acompañe a cada producto, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, retos relacionados con hardware, con los CRPs, posiblemente tenemos que hacer adaptaciones a los sistemas para que puedan leer toda esta data y que realmente esta data pues al final sea valiosa, ¿no? Riesgos de latencias, impresión a lo mejor variable por lote, item, que ya ahorita ya hay muchas soluciones para disminuir esta complejidad de la variación de la información, a lo mejor por lote, ¿no? La legibilidad también de estos códigos de barra, pero pues ya vimos, o bueno, estos códigos QR code, que al final ya vimos que son más fáciles de mantener esta consistencia versus los de un D, ¿no? Y pues esta convivencia de 1D y 2D que tendremos por un tiempo mientras llegamos a una adopción de de estos códigos de 2 dimensiones, ¿no? El tercer punto sería la gobernanza, seguridad y cumplimiento. Gobernanza, seguridad y cumplimiento. Acá nuestra misión es proteger al consumidor y a la marca mientras se cumplen normativas en todos los mercados, ¿sí? ¿Cuáles son los retos a los que nos vamos a estar enfrentando? Autenticidad del contenido y prevención de redirecciones maliciosas al escanear, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser algo crítico para mantener en cuenta y que eventualmente pues tendremos que revisar, ¿no? Privacidad también al combinar datos de escaneo con analíticas también de clientes, ¿no? Responsables claros sobre quiénes y quiénes están manteniendo pues todos estos contenidos o esta información, ¿no? Evidencia y auditoría para retiros selectivos y reportes regulatorios
y alineamiento con marcas emergentes. ¿Ok? Luego, otro grupo muy importante sobre estos retos también que se van a estar presentando tienen que ver con la experiencia y confianza del cliente en cada escaneo. Nuestra misión acá es convertir el código en utilidad inmediata, entendible y segura, ¿sí? Entonces, relacionado con el tema, por ejemplo, de estafas, de fraudes. Entonces, los clientes pues van a buscar pues confiabilidad en estos códigos QR, ¿no? Y creo que ahí nosotros tendremos que buscar la forma de poderles asegurar esta confianza, ¿no? Sobre temas relacionados con fraudes, con estafas, etcétera, ¿no? Relevancia contextual, sí, que al final la información que tengamos también sea relevante para ellos y que pueda ser legible y que pueda ser entendible para ellos, ¿no? Fricción, los pasos, o sea, que al final no haya tantos clics para llegar a un contenido que necesitamos consumir, ¿no? Los diseños, etcétera, que también sea fácil de consumir y de leer y de ver toda esta información, ¿no? Ujú. Y un punto adicional sería la orquestación del cambio y alineación del ecosistema, ¿no? Mover a toda la cadena hacia una misma partitura y velocidad, ¿no? Aquí encontramos retos relacionados con dependencias múltiples, con un plan de transición, por ejemplo, por categorías, con criterios, pues para hacer esta transición, este cambio, ¿no? Una subestimación también de los tiempos, podría ser algo aquí relevante en esta orquestación del cambio, una adopción interna entre todos los componentes de la cadena de suministro, que creo que también es bien relevante, y una alineación global, ¿no? Que ahí, pues, justo, pues, GS1 está haciendo todo este trabajo para hacer esta transición y este cambio lo más ameno posible, ¿no? Sin embargo, para unos serán más complicados que para otros, ¿no? Ahora, ¿cómo puede sumar valor la inteligencia artificial en todos estos retos? Vamos a ver un video muy sencillo, pero que nos da una idea de cómo se están cambiando las formas de vender e incluso de consumir a través del retail con inteligencia artificial. Y no significa que todos vayan para allá o vayamos para allá, sin embargo, nos puede dar una idea, ¿no? Y entonces vemos acá una experiencia completamente basada en datos e inteligencia artificial. Sí, que no es precisamente la experiencia a lo mejor que buscamos todos. Sin embargo, nos da una idea de qué tanto puede tener impacto la inteligencia artificial al trabajar con datos y esto en la experiencia de compra, ¿no? Y en la operación. Sí, claro que para el usuario debería ser una operación casi transparente, una operación fluida y sin ser tan notorio estos cambios o estos impactos, pero detrás de todo esto pues hay una gran infraestructura, hay una gran creatividad para poder usar estas herramientas de una forma en la que, y la tecnología en general de una forma en la que cambiamos toda la experiencia del usuario, ¿no?
Y entonces vemos tres puntos importantes donde nos puede sumar valor la inteligencia artificial. Uno, tiene que ver con convertir datos dispersos en un activo confiable. Lo que se busca acá es elevar la calidad end-to-end con inteligencia artificial que valida, normaliza y enriquece. Y podemos tener, por ejemplo, validaciones automáticas para detección de faltantes, duplicados, outliers, un mapa semántico y estandarización de taxonomías y unidades, que esto pues también ocurre mucho y hay que mantener constantemente, ¿no? Un autocompletado, por ejemplo, de atributos mínimo con confianza y alertas, generación multilingüe de contenido, ¿no? Entonces, podremos tener la posibilidad de entregar ya generación de contenido o un contenido en diferentes idiomas y diferentes tonos, incluso dependiendo de la persona, ¿no? Entonces, tan así podemos llegar a construir esto, ¿no? Fuentes auditadas para que el código 2D pues apunte a contenido vigente, ¿no? Incluso entre otras cosas, ¿no? Ahora, el punto número dos, pues hacer la operativa, hacer operativa la transición de 1D a 2D sin fricciones, ¿no? Lo que se busca aquí es optimizar planta, tienda, los puntos de venta con una visión por computador y predicción, ¿no? Que podamos detectar, imprimir, detectar impresión deficiente, distorsión de códigos, predicción de la legibilidad, simulación de cajas, incluso con estos gemelos digitales, copilotos técnicos para resolución de problemas, para parametrización, orquestación de contenido por lotes, país, etcétera. O sea, que al final utilicemos la inteligencia artificial para transitar de una forma más amena del 1D al 2D, ¿no? Con menos fricciones y que nos ayude a resolver muchos de los problemas que en el día a día pues vamos a tener, ¿no? Y el punto número tres, pues activar marketing, retail media y experiencia del cliente con datos first party data, ¿no? Datos de primera parte que les llaman, ¿no? Que es convertir pues al final cada escaneo en un canal directo, medible y respetuoso de la privacidad con el consumidor, ¿no? Que ese es algo que realmente pues va a ser diferencia entre cómo nos comunicábamos con el consumidor, entre las marcas y el consumidor antes y ahora o después, ¿no? En el futuro, ¿no? Y aquí pues vamos a tener pues información adicional que no tiene nada que ver, o sea, específicamente con el dato del producto, sino que va a ser relevante para el entorno del producto, ¿no? Por ejemplo, garantías, cupones, recetas, entre otras cosas, ¿no? Podremos tener, por ejemplo, una segmentación incluso contextual, ¿no? Por tipo de SKU, por lote, ubicación, momento incluso, ¿no? ¿Qué pasaría si a lo mejor es diferente nuestro contenido en un horario específico que otro, ¿no? La noche versus la mañana, entre otras cosas, ¿no? Y podremos crear o tener mucha creatividad para poder utilizar y generar pues experiencias que agreguen valor al usuario e incluso hacer pruebas automáticas, estos test A/B, ¿no? Y medir específicamente cuáles son estas experiencias y tener resultados, ¿no? Tendremos la posibilidad de tener una orquestación, que creo para mí esto es muy relevante también, una orquestación omnicanal, ¿sí? Porque actualmente el consumidor es un consumidor que está separado entre diferentes canales, ¿no? Y tiene experiencias diferentes en todos esos canales. Sin embargo, pues es el mismo consumidor y ese mismo consumidor debería ser tratado de una forma similar en todos los canales, ¿no? Entonces podemos tener una orquestación omnicanal que nos lleve a generar una mejor experiencia de compra en el usuario, ¿no? Veamos un video sencillo sobre algo relacionado a esto y cómo está transformando la inteligencia artificial la experiencia de compra del usuario.
Muy bien. Y en este caso vemos cómo solamente colocando el producto en un punto específico, la información que le entregamos y la experiencia de datos información adicional que le entregamos al usuario va a otro nivel, ¿no? Y entonces con eso podríamos ayudar al usuario a que tomara mejor la decisión de compra, también a influir en su decisión de compra y pues obviamente a generar una experiencia pues mucho más cercana a la marca, ¿no? Etcétera. Y entonces todo esto lo hacemos a través de la integración de la inteligencia artificial con la resolución de problemas específicos en procesos dentro de las empresas, ¿no? Tenemos una serie un listado ahí que les podemos compartir. Al final les voy a dejar un código QR, claro, hablando de código QR, para que podamos comunicarnos. Les puedo compartir este listado de 110 capacidades elementales de la inteligencia artificial que al final a nosotros nos ha ayudado muchísimo a explicar a otras personas cómo pueden sumar la inteligencia artificial, en qué parte de sus procesos y en qué actividades específicas. Esto es de mucho valor porque al final es agnóstico al área, la industria. Y por ejemplo, les voy a dar un caso muy específico. Si sabemos que la inteligencia artificial es capaz de transformar los datos de un estilo A un estilo B, a veces nosotros hacemos esa transformación de forma autónoma y sin pensarlo, ¿no? O sea, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos haciendo esa transformación en uno de los pasos del proceso. Y entonces lo hacemos de forma repetida y ahí es donde seguramente puede sumar valor la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo ocupamos estas capacidades elementales de la inteligencia artificial? También podría compartirles este Canvas que igual nos ha servido muchísimo para explicar a otros de cómo implementar AI dentro de sus organizaciones y transformar sus procesos, sus áreas hacia un enfoque basado en AI. Y justo tiene que ver con la problemática que queremos resolver. Primero la problemática, los procesos, entendiendo lo que ocurre actualmente, luego identificando estos puntos posibles de automatización, detectando los datos y su disponibilidad para trabajar con estos datos. Y acuérdense que datos, hablamos de datos estructurados y no estructurados, hay que ser creativos de cómo vemos dónde están los datos y cómo se mueven los datos. Luego, tener claro cuáles son estas capacidades elementales de la inteligencia artificial que se pueden asociar a estos procesos, a este problema y a estos datos. Y luego diseñar una solución. Incluso que esta solución puede ser a un nivel conceptual para que después puedan ustedes buscar las herramientas que necesitan o alguien que pueda ejecutar esta ya solución a un nivel técnico, ¿no? Pero es muy bueno tener este proceso a nivel conceptual entre las áreas porque las áreas son los expertos de sus procesos y de sus datos y saben cuáles son sus problemas como, o retos principales, ¿no? Y entonces ahí pueden sumar pues mucho valor, ¿no? Y entonces no importa pues cuántos datos tengamos, lo que cuenta si los estamos utilizando con éxito o no. Veamos un caso interesante aquí, el caso del Digital Link de GC1, que está pues uniendo pues a ambos mundos, ¿no? Pues prácticamente antes, como les mencionaba, pues no había esta forma de conectarnos con el usuario entre la marca y el consumidor final. Ahora, a través del código de dos dimensiones, tendremos esta capacidad de conectarnos con el usuario final en el momento incluso en el que está necesitando. Y eso es bien relevante. Ahora sí, hay que ser creativos de cómo aprovechamos ese momento y esa capacidad, o esa oportunidad para transformarla en algo que sea valioso para el usuario, ¿no? Y entonces, ok, pues tenemos una adopción, un cambio muy importante que busca pues estandarizar la adopción del código 2D para el 2027, ¿no?
a través de todo el apoyo de GC1 y convertir pues esta transformación en, en algo que nos ayude a trabajar con datos, a humanizar la experiencia y eficientar la operación, ¿no? Pues prácticamente el cambio ya está aquí y hay una oportunidad de ser líderes en esta transformación y de construir un futuro impulsado por datos, por inteligencia artificial y por sostenibilidad, ¿no? Aquí les dejo algunos pasos que podrían ser pasos prácticos, como definir el caso de negocio, implementar el piloto, pues seguramente de la mano ahí con GS1, recopilar, analizar y optimizar también los datos a través de tecnologías diversas, muy seguramente con inteligencia artificial y empezar a construir también lo que pues al final es el First Party Data, ¿no? Que el First Party Data va a servir muchísimo para temas futuros de retail media, ¿no? Y que al final es algo, es una tendencia muy, muy real, ¿no? Entonces hay que preparar el negocio para el futuro en estándares globales del mercado venidero, ¿no? Esto es un poquito de la metodología de cómo trabajamos a través de un proceso de estrategia, exploración, producto mínimo viable, desarrollo y adopción, monitoreo y mantenimiento, ¿no? Y algunos de los servicios en que nosotros también igual estamos ayudando a transformar estos datos en una solución pues que generen valor. Artificial intelligence is a power A ver. ah, Bringing endless possibilities to life, guiding us to better answers faster, and helping us reimagine our perfect home. I am delivering every promise, predicting what comes next, simulating physical environments to meet real-world challenges, and bringing new vision to complex tasks. I am anticipating every need, responding to real-time demands, making everyday tasks a little easier, simplifying our busy lives. Delivering a better future for us all. I am AI, brought to life by NVIDIA and inspired minds. Ok, pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Aquí les dejo mi código 2D, ajá, para que igual me puedan seguir por LinkedIn y ahí me pueden pedir ya sea la presentación si necesitan o el Canvas o la lista de estas 110 capacidades. Muchísimas gracias y ha sido pues un gusto estar con ustedes. Muchas, muchas gracias. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en una sesión más y por presentarnos este grandioso tema. Esperamos que haya sido de mucho valor para todos. No sé si alguien tenga alguna duda, creo que es un buen momento para poder expresar cualquier pregunta que tengan al respecto sobre estos temas y con gusto compartirlo con Carlos. Sí, ¿Algún- muchas gracias, Diego. La verdad es que sí es un tema muy relevante, es una transición importante y pues al final creo que pues todos vamos a sumar ahí valor, un granito de arena en esta transformación que no, que va a comenzar ahí, ¿no? Con el código 2D, pero creo que va a habilitar el mindset y la cultura hacia una era de datos y creo que eso es bien importante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay panoramas que a lo mejor en este momento no estamos visibilizando, pero una vez que la transición se complete pues de forma general,
creo que empezarán a salir soluciones que nosotros como usuarios y también como proveedores vamos a requerir. Entonces hay que estar atentos y un caso de esto pues es el uso de la inteligencia artificial. Entonces aprovechen este tipo de espacios y estoy seguro de que van a ser de mucho valor para todos ustedes. Si no hubiera alguna duda, pues creo que con esto podemos ir finalizando esta gran sesión. Y pues nuevamente, Carlos, agradecerte por el espacio y por acompañarnos nuevamente en estos webinars. Muchas gracias, Diego. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos los asistentes también. Y seguimos ahí en comunicación. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto y agradecerles también a todos nuestros asistentes por su tiempo. Que tengan buen día. Gracias, buen Hasta día. luego. Bye.